El tema de la globalización nos ha llevado a algunos otros aspectos. Usted sabe que la gente dice rechazo la globalización, algunos grupos. La globalización existe y tiene todo un trasfondo económico, de poder, político, cultural. Entonces dijimos, vamos a hablar hoy del tema de la globalización y la cultura. Es decir, la globalización, ¿qué implica? ¿Cómo impacta sobre la cultura de los pueblos? ¿O no impacta? ¿Cómo defendemos cuando se plantea aquello de la identidad nacional? ¿La identidad nacional se afecta por la globalización? ¿O cómo se la defiende la identidad nacional frente a la globalización? Con Pedro Barcia y con Antonio Ambrosini vamos a tratar de meternos en este tema, y usted seguramente también le va a importar porque si usted vive en Gualeguaychú en este momento, para hablar de Gualeguaychú, se pone contento Barcia y mi mujer también se pone contento porque son del mismo, de la misma ciudad, perdón. Ahora sí. Iba a decir el mismo pueblo. Casi megápolis. Entonces, acá hay, por ejemplo, el tema, se ha formado algo que hace que el pueblo de Gualeguaychú se sienta muy junto, hace algo de su propia identidad, la defensa frente al tema de las pasteras, por ejemplo, independientemente de lo que pensemos cada uno de nosotros, si es bueno o es malo esto. Entonces, o cualquiera de los pueblos de nuestro país, o nuestro país, el porteño, Estados Unidos nos invade con la música, las políticas que se hacen en Francia respecto de la defensa de su propia cultura frente a la otra cultura que viene del mundo. ¿Le gusta el tema? Breve pausa y empezamos. Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de Educación Tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si tomaste alcohol, no manejes. Perdés reflejos y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. Más de 190 oficinas municipales de empleo en todo el país están trabajando en este plan y a quienes ofrecen empleo. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. Para mayor información, www.trabajo.gov.ar 0800-222-2220. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. El Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, soñá. Uy, cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar. Es mía, es mía. Pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, planteado el tema, señores, globalización. A mí y me la parece que lo cultura. primero que hay que señalar es que pensar que la globalización es un fenómeno actual o que es una tendencia contemporánea es un error. Es decir, la criatura humana tiene una tendencia a ser cosmopolita. Pero se acentuó en la última década. Pero vos fijate además qué ironía, como después de la modernidad, que en el siglo XVIII se troqueló, digamos, en los modelos universales de educación, política, economía, viene la posmodernidad. La posmodernidad viene por la diversidad, lo cambiante, las pequeñas tendencias, las éticas particulares. Y la gente sigue hablando de posmodernidad, pero la que avanza es la modernidad de la globalización, evidentemente. Ahora, frente a esto, uno tiene que preguntarse, ¿realmente qué es la globalización? Si es ya una realidad instalada para siempre, si es un proyecto que avanza, o si es una
un procedimiento de predicar como que ya está instalada para que la gente baje los brazos. Bueno, pero depende de... A ver, está bien. Claro, son tres posibilidades distintas. Vos fíjate que indudablemente para mí es una realidad que va avanzando, una vez más, avanza porque ha tenido muchos intentos a lo largo de la historia, avanza muy ayudada por las comunicaciones, pero que no está totalmente instalada en todo el mundo todavía. Ahora, la venta de que ya está instalada es irreversible, es un recurso para que nadie tenga la menor reacción equilibrada, aunque sea frente a ella. Claro, pero me parece que deberíamos definir, para enfocarlo, el planteo tuyo, es qué es la globalización. Porque en definitiva podemos tener una cantidad de enfoques sobre lo que es la globalización. Me parece bien. Yo creo que tenemos que pensar en la irrupción de los capitales financieros en forma masiva a partir de los 80 y de los 90, junto con la caída del marxismo en Europa Oriental y de la Unión Soviética, la imposición del capitalismo como el fin de la historia, decía Franz Fukuyama, la irrupción de la tecnología y de los medios de comunicación, y que hacen poner el acento en que triunfó lo que sería el American Way of Life, digamos, el sistema americano de vida como el único sistema exitoso, y la tendencia que podría conllevar esto a la idea de un pensamiento único. Entonces, lo que plantea un poco Pedro es, frente a esta alternativa donde triunfó, para utilizar una terminología marxista, la burguesía, es decir, cuando han caído un poco los ideales que teníamos hace 20 o 30 años atrás, y todo parece que conduce a un mecanismo donde el triunfo está vinculado a una posición social económica, a un pensamiento universal y a un esperanto, que es el inglés. Me dejaste pensando con esto. Porque... Es un buen comienzo para este programa. El efecto en el conductor. Sí, que el conductor no hable, que piense. Seguí hablando. Bien. Yo creo que es interesante lo que señala Antonio, y además debe completarse con el hecho que esto desemboca en un poder centralizado, es decir, claro, un factor político final, y el nuevo orden mundial hacia el que va la globalización, que empieza en un plano económico, sigue en un plano, varios planos, militar, etcétera, en el político que asume el poder, y esto es donde tiene incidencia seria en la cultura, hasta donde existe una cultura realmente global. En mi estima no hay una cultura global, sino lo que dice Antonio, una proyección de una cultura norteamericana globalizada, que es precisamente lo contrario de lo que debe ser una cultura universal. Una cultura universal o global, ¿cierto?, o mundialista, tendría que ser con la participación de todos los grandes aportes de los pueblos. Nosotros posiblemente en una cultura así únicamente podríamos tener a Borges y al tango, ¿verdad?, como exponentes, junto al resto de los aportes a la orquesta cultural universal. Sin embargo, aquí no. Aquí viene una parcialización y con una propaganda de base muy fuerte de la cultura norteamericana. Ahora, ¿ustedes creen realmente? Decir, yo voy a empezar a poner algunas trabas a eso que estás afirmando. Hay un poder financiero, esto es real, hay un poder político que se sustenta en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos en los últimos años, en las invasiones, en el caso de Irak, etcétera, tomar posesión respecto de otros países en materia, digamos, energética, pero esto trasunta que hay una transformación o una inserción cultural, y este es un gran interrogante. No te quepa ninguna duda. Viene junto. A ver, explíquemelo, por favor. Jack Valenti, no sé si lo escuchaste nombrar, fue durante muchos años el titular de la Motion Picture, que es la asociación que reúne al cine de Hollywood. Y hace muchos años que dijo que era más importante el ingreso de las películas americanas en el mundo que la invasión de los marines. Que hoy la imposición del modelo americano iba mucho más del lado de la imagen. Y eso se trasunta. Hoy toda la juventud consume productos audiovisuales creados en el tipo americano, por decir norteamericano, por decir estadounidense. Y eso hace que veamos en culturas tan disímiles como la japonesa, la china o la peruana, gente, jóvenes, vestidos Elvis Presley, como Elvis Presley o como los punk americanos. Quiere decir que han impuesto un modelo de cultura
que muchos creen que es el único válido y sobre eso, ¿qué alternativas podemos tener? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Y fíjate el caso de Cinecittà haciendo los espaguetis, claro. Esto con Franco Nero imitando los western norteamericanos. Pero va todo junto, porque hay una cuestión en esto de la imposición mundial o universal de una que influye en otra. La primera posibilidad es que sea por mérito. Nosotros hemos adoptado la comida italiana, la pasta es buena, ¿verdad? Otros adoptarán otras costumbres ajenas a su propia comida. Esto es parte de lo que es el mérito. Otra es la moda. Por la moda podés vos adaptar tal o cual gusto muy bien que va cambiando con el tiempo. Pero cuando esto es programado, cuando no es espontáneo, que vos te adherís a esto y te gusta, sino que esto viene manejado con una artería muy particular. Es así. Es así. Entonces esto viene, ¿qué viene? Cine, música, el rock. Vos tenés todas las variantes de rock, pero siempre es rock, ¿verdad? Vos tenés variantes de cine, sí, pero el thriller es sobre el esquema norteamericano. Usted me decía un periodista, pero fíjese que el país que más produce filmes en el año es India, sí, pero no tiene proyección ni tiene imposición ninguna. Es de consumo interno. En cambio, estos tienen la capacidad de llevar al mundo todos sus productos. Las historietas, Dick Tracy, cuando yo era chico, ¿te acordás? El impermeable amarillo y el relojito, habrá terminado ya en una industria enorme. Si querés te cuento dos pequeñas anécdotas que abonan lo que está diciendo Pedro. Estaba leyendo en Newsweek hace poco tiempo un artículo donde el redactor decía, esto es tan americano como la pizza. Porque la pizza la subieron tanto como americano que ya creen que es americana. Claro, eso es cierto. Y Simón Pérez, cuando estaba al frente del Estado israelí, dijo una frase muy interesante que abona esto, y la dijo hace 25 años. Me preocupa más Dallas que la intifada. Le preocupa más la serie pero americana. Dallas no como ámbito de crimen. Sí. Me refiero a la serie americana que hablaba de un magnate petrolífero y que se daba todos los días en los hogares israelíes y que le llevaba a esos hogares un mundo de placer, de dispendio, de bienestar, separado, bienestar, frente a un conflicto que era la insurgencia palestina diaria. Es decir, le preocupaba más ese caballo de Troya, que era un programa de televisión, que un conflicto político real que se vivía todos los días. Eso influía más en su gestión. Porque él sabía que podía combatir más fácilmente un problema político que un problema socioideológico como el que planteaba el ingreso de una propuesta de vida que él, al frente del Estado israelí, no podía darle a sus ciudadanos. Porque el primer distingo que hay que hacer en este campo es el que decíamos recién, porque si no se confunde todo. No es cultura global, ni cultura universal, ni mundialista. Es una cultura de base norteamericana globalizada por un programa de propaganda especialmente armado que sigue dando réditos económicos enormes y que por eso va a continuar. En todos los campos se da. De modo que esto es una realidad que avanza y entonces ahí viene el diálogo, posible o no. Van a barrer con las identidades culturales de cada país, porque si no, acá tenés una focalización entre dos extremos, ¿verdad? Tenés lo global por un lado, que es este planteo generalizado, o tenés lo local, como forma de atrincherarte frente a esta realidad. Entonces, frente a esto, son los japoneses los que sacaron el término, y no el Club de Roma, el local. Es decir, aquello de que el Club de Roma lo anunció así, pero los japoneses marketineros, para vender universalmente productos que fabricaban a la manera norteamericana, atendían en cada país cuáles eran las preferencias familiares y demás. Entonces metían por ahí el marketing, ¿no? Y lo que ocurre en Roma cuando enuncia esto dice hay que pensar globalmente y actuar localmente. Esa es la clave. Y no está mal eso, si se quiere, pero a su vez lo que hay que buscar es que lo local tenga una proyección universal, si es posible. Proyectar los valores a una dimensión universal. Porque vos fíjate que también están las situaciones que son situaciones locales globalizadas, ¿verdad? Es decir, vos tenés un valor como Borges, podés globalizarlo. Los norteamericanos han globalizado casi todos sus valores y son locales en su origen. El western es absolutamente reductivo en cuanto al ámbito. Y después están al revés, las cosas globalizadas, los valores globales localizados. Cuando vos en un país te determinan que tal predio es patrimonio de la humanidad, te están poniendo una pata global en una realidad local. Y mañana, ¿hasta dónde la legislación va a permitir que vos manejes esto
o el acuífero guaraní, como diría el muchacho aquel que hacía su propaganda, ¿no? Con libertad, si esto es un bien que es de la humanidad y por tanto está globalizado. Me están dejando... El efecto que producimos es bueno. Es bueno, sí, Yo creo sí. que... Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, ¿no? Porque mi pensamiento fue así, va muy rápidamente tratando de encontrar qué resquicios le encuentro. Pero está todo ok. No, claro. Ahora, tenemos que distinguir una cosa también que me parece que es importante que la veamos, porque la condena, ni la condena de lo local ni de lo global a bulto se puede hacer, porque indudablemente yo diría que hay tres tipos de globalización. Hay una globalización negativa, que es la de la droga, por ejemplo, ¿cierto? La de las mafias, que antes hablábamos cuando éramos chicos de la mafia italiana, ahora empieza mafia china. Bueno. En segundo lugar, tenés una que es positiva. Las comunicaciones en el mundo han ayudado tanto. La defensa del medio ambiente, de la ecología, la educación también, siempre y cuando no estés dentro de los presupuestos de la teoría de conspiración que te dice que la UNESCO tiene por programa idiotizar a todo el mundo para el dominio absoluto. Bueno, eso dejémoslo de lado. Y tenés algo que está al medio, ni bueno ni malo, sino que es dudable, que es por donde comenzó Antonio, la economía y la política, que van de la mano del poder. Sí, yo coincido en el planteo fundamental, que esto aparece como un problema económico, y de ahí entramos a derivar varias cosas, pero dejo una serie de interrogantes, y son estos. Esto es una descripción que ustedes hacen tomando las últimas décadas. La posición, o lo que yo dejo para el próximo bloque es esto. China está creciendo con pautas de Estados Unidos también, pero generando también sus propias corrientes financieras. Sí, del circuito americano. Pero bueno, ahora lo vemos un poquito. China, dentro de 30 años, ¿estará planteando o tendrá posibilidades de tratar de hacer lo mismo que Estados Unidos respecto del mundo? Lo dejo como interrogante. Ahora, en todo esto, por ejemplo, África es como si no existiera en el mundo, y sin embargo existe. Entonces el punto es, en esta globalización, es hacia determinados sectores, hacia determinadas naciones, hacia determinada cultura, y se deja algunas otras. ¿Y por qué? Porque África es un continente importante. Dejo esto como interrogantes para que acá en la mesa los amigos y usted también en su casa vaya pensando un poco sobre esto. Este es un programa hoy de reflexión. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En la guía YPF hay muchos destinos esperando que los conozcas. Todo lo que necesitas para saber dónde ir, dónde comer, dónde dormir y cómo llegar. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Estamos hablando de globalización y cultura. Y acá se ha generado toda una serie de enfoques, discusiones, y yo que los veo discutir o formular apreciaciones tanto a Ambrosini como al doctor García, trato de no intervenir mucho, pensar y tirar algunas cositas a ver cómo reacciona. Y recién dejé planteadas
una serie de interrogantes respecto de la globalización. Hablaste de China y hablaste de África. Hablé de China y hablé de África, efectivamente. El caso de África, de los 25 países más pobres del mundo, 23 están en África. La globalización plantea hacer una economía más fuerte para que derrame también en África, como una especie de, digamos, de compasión. Y hay una política donde, un planteo que dice que se tome una política valiente directamente para resolver el problema de África. El tema es que quizás en la agenda de la globalización, el tema de África solamente está en las páginas interiores de los diarios. Yo siempre recuerdo ese cartel que tenía en su escritorio el director del diario británico The Guardian, que decía: si muere un inglés es noticia, si mueren 2 alemanes es noticia, si mueren 5 franceses es noticia, y nunca pasa nada en Turquistán. Es decir, la globalización también tiene intereses y tiene prioridades. El tema es cuántos de estos temas vinculados a los derechos humanos tienen prioridad sobre los derechos o los intereses económicos. Y en el caso de China, no sabemos si esta tasa china de crecimiento va a seguir manteniéndose, si va a variar dentro del esquema mundial para que el mandarín se convierta de repente en otro idioma universal o siga siendo el inglés, o finalmente China sigue adaptando modelos occidentales para crecer. De hecho, los principales activos financieros de China son bonos del Estado norteamericano. Sí, sí, pero son bonos del Estado, es decir, son colocaciones en Estados Unidos, pero son dineros propios de China. Sí. Y esto es que si la recesión en Estados Unidos se llega a dar, es posible que China se desplace. Pero ojo, porque no es que yo tenga capitales de Estados Unidos, no, es al revés, son los capitales chinos que están, o de Taiwán, y reservas impresionantes que están colocadas en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. No, lo que te quiero significar es que estás jugando a las damas, pero las damas es un juego americano. Es decir, el sistema en el cual está interviniendo China es un sistema occidental, financiero controlado por la banca americana y por parte de la banca europea. Lo que no podemos saber es qué proyección va a tener claro, en un híbrido de aparente base económica norteamericana con una cultura milenaria china que pueda proyectarse mañana. Eso no lo podemos hacer. Por eso mi planteo era cómo... Si no estaríamos en televisión, claro. si supiéramos eso. Y eso no se contesta de acá, se contesta en la oficina. Claro. Pero mi amigo es Jorge interesante Castro. lo que decía Antonio en el corte acerca de las distintas formas de voluntad de globalización que ha habido, ¿no? Porque algunos países que han, y citaba el caso de Francia, está mal que yo te comentarlo a esto, porque yo te estoy citando a vos estando vos acá presente. No, pero puede ser un buen traductor de Antonio. Clarifico mucho lo que pienso. Lo que decíamos es que frente a la globalización vos tenías 2 esquemas, básicamente, generalizando, ¿no?, con todo lo que eso conlleva. Uno es el esquema de afianzarse una identidad cultural, como algunos fundamentalismos, sobre todo en Oriente y en Asia Menor, donde ellos vinculan esa protección del individuo y de la comunidad con leyes teocráticas y un gobierno que hace de intermediario entre la interpretación de las leyes divinas y el pueblo. Y así confrontan con esta marejada de la globalización. Y lo otro es el esquema más europeo o francés, el de la excepción cultural, donde ya el ministro Jacques Lang, que fue ministro de Cultura de Francia, planteaba que los bienes, los productos y los servicios culturales queden exentos del intercambio comercial y que fueran excluidos de organismos como la OMC, la Organización Mundial de Comercio, o del GATT. Este es un planteo francés, y los franceses sabemos que en estos campos últimamente no han ganado, pero la idea también es interesante plantear cómo preservar ese espacio de la cultura. Si vamos al caso argentino, yo pondría un llamado de atención a que todo el debate de los últimos años fue por la privatización de las empresas de servicios públicos, del gas, del agua, de los teléfonos, poniendo el acento sobre el error de haberlas privatizados, y nadie hizo hincapié, es que se han privatizado las editoriales. El tema de que las grandes editoriales argentinas que están en manos europeas, y las industrias culturales. Las industrias culturales, nadie ha hecho mención, y en los últimos 15 años no han aparecido escritores argentinos. Los nuevos títulos de los escritores de lengua española son escritores básicamente españoles. Y eso tiene también que ver con la globalización. Y me llama la atención
que se pone el acento en las grandes marquesinas que hacen a los grandes volúmenes y no a los ríos subterráneos como la privatización de las empresas culturales y de las editoriales. Pero más que privatización es extranjerización. Perdón, es extranjerización. Claro, ese es el nombre correcto. Y también en el caso de las empresas de servicios públicos. Y fue extranjerización. Y a esto se le suma que las grandes editoriales se van fusionando entre sí y haciendo pulpos que manejan manejan el mundo hispánico, por ejemplo. Entonces, volviendo a lo que decía Antonio, en el siglo XVIII Francia fue la gran globalizadora y por ahí pasaban todos los modelos. Los modelos absolutamente, el hombre con mayúscula, no como en Protágoras, es la medida de todas las cosas. Y se los modelos políticos, económicos, educativos. Ahora, en estos momentos está en receso. Francia no tiene ese peso entonces y ahora se ha broquelado en lo propio. Fíjate que es la única ley de defensa de lengua tan fuerte que hay en cualquier país actual, es la de Francia, que no le toquen la lengua, ¿no? Cuando en otro país, Inglaterra no tiene ni siquiera academia. Es decir, hay una expansión absoluta. Entonces, el sistema es abroquelarse en lo propio para asegurarse un espacio desde el cual discutir y del cual tener cierto peso para que esta globalización, digamos, la incorpore también de alguna manera a ella, como pasa sin duda, no es una mala política. No es una mala política. Nuestro país, en cambio, no ha tenido ninguna política respecto de esto. Ha ido al movimiento de presión económica, lo que sea, pero no ha habido una conducta sostenida a través del tiempo. Me parece, por ejemplo, que Chile ha tenido una continuidad mayor porque ha mantenido una línea de diplomacia, de relaciones exteriores más importante, ¿no? Y ellos van con todo lo que es detrás cultura. Nosotros, ¿hasta dónde nuestros embajadores se preocupan por la afirmación de la cultura argentina en el mundo, en algún nicho, lo que sea? Cuando hemos reconocido, en el caso curiosísimo, por ejemplo, de Bulgaria, donde había un embajador que hacía traducir a nuestros escritores, difundía el tango y demás, lo hemos elogiado en un par de trabajos porque es insólito que eso ocurra. Eso no ocurre en Norteamérica, en Inglaterra, que tienen todo armado. La defensa de la identidad cultural no pasa por ser una semana de las galerías de arte o una semana del libro, sino por una política activa de protección de los bienes culturales argentinos. Vamos ahora paramos aquí un momentito, pero me gustaría precisar un poquito a qué llamamos la cultura nacional, a qué llamamos, porque de lo contrario los enunciados parecen son muy interesantes y uno los compra, pero ¿qué es la cultura nacional? Lo primero que hay que entender es que lo nacional no significa local, fijamente cerrado, no lo folclórico, aunque lo folclórico es lo más universal que puede tener un país, en última instancia, porque toca los grandes temas del hombre. Una cultura, realmente, las de la cultura nacional está hecho por elementos que puedan proyectarse a la universalidad de todo el hombre. Porque sí, un cuento de Borges, un cuento de Cortázar o una película argentina toca problemas humanos fundamentales, ya se universalizó. Es decir, ¿qué es lo que importa en lo cultural? El tema. ¿El tema qué es? Es la propuesta de dimensiones humanas permanentes y universales, no inclusive circunstanciales, ¿no? De coyunturas, sino universales, permanentes, a propósito de situaciones locales. Entonces lo local se abre a una dimensión. Por eso, en última instancia, si un japonés se interesa por el Martín Fierro, traducido al japonés, se va a interesar no porque hubo una ley en la Argentina que en el siglo XIX limitaba, porque ahí hay un hombre que es producto de una opresión legal y eso es una situación que es universal. Entonces, esa es la base, dejar de lado el colorete, dejar de lado lo que es, digamos, pasamanería más o menos decorativa de lo cultural, el calzoncillo, la bota de potro, lo dice Guiraldes, la gauchía de alma, el hombre que sabía muy bien de qué estaba hablando, la gauchía, sí, el espíritu gaucho con un haz de virtudes abierto universal. Esto es lo que sería un poco la base de una cultura nacional. Yo agregaría eso, lo que hace a la esencia más que a la existencia. Lo que hace no tanto al ser y no ser, sino al que sea así, sino otro. El que te distingue como argentino y que tiene cualidades propias. Y eso requiere, repetimos, una política activa. Y te doy dos ejemplos. En el caso del cine argentino, Argentina produce 60 películas por año. Mientras que Hollywood produce 400 películas, 500 películas por año promedio. La decisión de ir al cine hoy, la mayoría de la gente la toma en la sala de cine. Quizás nosotros que somos, digamos, Jurassic
digamos, somos la etapa mayor, elegimos una película por la sugerencia de algún amigo, la crítica literaria. En casa. En casa. En cambio, la mayoría de los jóvenes se reúnen hoy en el cine, y en el cine el principal efecto de seducción es el troquelado. Y las producciones americanas tienen esa capacidad de ponerte esos carteles enormes en las salas de cine, y hacen que los cines argentinos a lo mejor tienen un pequeño afiche puesto allá atrás y vos no adviertas la película. Esto produce que la inyección de plata que va atrás de la colocación de una película, que no es solo la película, sino la plataforma de negocios que está atrás, que está la revista, que están los muñecos, que están los perfumes, los jarros, etcétera, que permiten que el negocio, desde la metrópoli, que no es España ahora, impulse estos negocios de una manera fantástica, frente a las cuales no podemos hacer nada individualmente, salvo que haya una política de Estado activa para defenderlo. Punto. En el próximo bloque vamos a discutir un poco qué tiene que hacer el Estado, si tiene que hacer algo. Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de educación tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si tomaste alcohol, no manejes. Perdés reflejos y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. Más de 190 oficinas municipales de empleo en todo el país están trabajando en este mismo momento para unir a quienes buscan y a quienes ofrecen empleo. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. Para mayor información, www.trabajo.gov.ar 0800-222-2220. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, ya estamos casi en los últimos 10-12 minutos de programa y dejé un interrogante. ¿El Estado tiene que intervenir en materia de defensa de la cultura nacional frente a esto que hemos examinado sobre la globalización? ¿Y qué pasa en otros países? Y los señores son expertos en eso. Lo primero que hay que decir es que el Estado, para que pueda intervenir efectivamente, tiene que existir. Tiene que existir. En segundo lugar, que ese Estado conozca lo que tiene que defender, lo que tiene que vender, digamos, para llevarlo a términos culturalmente, a términos económicos. Pero realmente las autoridades de los distintos gobiernos saben lo que es la cultura nacional, es decir, ¿qué es la identidad nacional? La palabra identidad, hay que meter un poquito de latín para dar prestigio a la cosa, ¿verdad? Viene de adem entis. Adem entis significa del mismo ser, o sea, cierta continuidad del ser en la historia. Entonces, no es cierto lo que los sociólogos, o muchos sociólogos dicen, que la identidad es un constructo absoluto. Se reúnen 4 señores, diseñan una cultura que va a ser la nuestra, y no es así. Hay una tradición cultural sobre la cual podemos ir verificando, acentuando, retocando, enriqueciendo, modificando, renovando, porque esto no es cuestión de dormir una siesta en la cultura, renovándola y actualizándola. Esto es lo que un gobierno tiene que tomar y defenderlo en todos los campos, en el campo literario, en el campo musical, en el campo... Esto me parece importante, Pedro, precisarlo y ponerle mucha atención, que el concepto de lo cultural es un concepto de la gente, es mucho más amplio que el campo cuando se habla de la pintura, de la escultura, de estas cosas. Es decir, la cultura no es la pintura, la música, sino son campos de
algo... Yo te diría algo más. Es mucho más. Mucho más, te diría Claro. una cosa. Si hablamos de pintura, música, filosofía e historia, estamos hablando de un concepto académico de cultura. Claro. Teníamos que hablar de un concepto antropológico de cultura. Dice Ortega y Gasset, con una traducción del alemán, que no la dice que la tradujo, que la cultura es el conjunto de soluciones que una comunidad le da a los problemas fundamentales de su existencia: vestido, comida, Claro. diversión, entretenimiento. Entonces ahí entra la música, entran todas las expresiones populares. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta, y a partir de allí comenzar la difusión y defensa de esto con políticas sostenidas y con leyes. Nosotros no tenemos ni protegido el idioma. Nuestra Constitución nos dice que el idioma de la Argentina es el español o el castellano, no lo dice, pero Francia es otra cosa. Sí, por supuesto. Hace falta políticas activas. Yo me acuerdo de esa frase de Habeger: el que soy mira tristemente al que pudo haber sido. Y te lo digo porque me acuerdo de la Argentina de los 40 y de los 50, donde los libros argentinos y las películas argentinas se difundían por toda América Latina, y uno se pone aún muy orgulloso cuando escucha a Vargas Llosa, a García Márquez, a Roa Bastos, a Juan Rulfo, diciendo que leyeron y se instruyeron con libros argentinos, editados acá en Argentina. Libros de todas clases, ¿eh? Y después la ciencia con Eudeva. La ciencia con Eudeva, claro. De los libros clásicos, hasta los libros de Toro, los de la editorial Claridad y sus títulos anarquistas. Lo que era la Argentina culturalmente. Y el centro editor después. El centro editor. El centro con editor Boris fue Levakov, lo que siguió a Eudeva. claro, y esos títulos en esas circunstancias tan difíciles de Argentina. Perdón, una pequeña cosa por si usted no tiene la edad que tenemos nosotros. Eudeva es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que se creó allá en el 50. Que después de la época tanto. gloriosa que tuvo, no ha podido levantar cabeza, lamentablemente, ha cambiado muchos directores, pero colocaba en toda América los libros. Después vino el centro editor con el mismo que diseñó Eudeva, Boris Levakov, claro, justamente, y dio una proyección enorme a nuestra realidad. Entonces, si eso lo hemos podido hacer, ¿por qué no retomarlo? Otro tanto pasaba con las películas. Cuando, para los que no se acuerdan, cuando se pelea Libertad Lamarque con Evita y se va de la Argentina, Libertad Lamarque consigue inmediatamente trabajo, porque la repercusión de las películas argentinas en México, en Cuba, en América era espectacular. Entonces, no sé si podremos volver a ese modelo, pero sí podemos reclamar quizás algo más humilde y sencillo: que las producciones argentinas tengan una alícuota de pantalla y una ayuda estatal para poder desarrollarse y tener quizás no la escala de las producciones americanas, pero sí la cuota de participación, porque yo creo que existe todavía avidez por productos locales bien hechos y sobre todo intimistas. Ahora, yo creo que esto es fundamental, lo que estás diciendo desde el punto de vista, digamos, de la acción del Estado, porque con la concentración económica, con la compra de medios por parte de capitales internacionales, hoy podemos ver algunas pantallas de la televisión pública nuestra con las series mexicanas por todas partes, y ahí no tenemos nada nuestro. Sí, No, te digo, en ese caso se va haciendo una especie de neutralización gradual. Antes los mexicanos, esas alteraciones fonéticas ya no las tenemos. Casi se está uniformando todo porque es producto globalizante, que se puede vender más. Pero a mí me preocupa en esto la conciencia educativa que está detrás de todo esto. Es decir, cómo los currículos de las escuelas toman todo este material, ¿cierto? Y le dan la validez que este material musical, pictórico, fílmico tiene para formarle al muchacho esta concepción y orgullo de pertenecer a una cultura que ha sido muy importante en América y en el mundo. Entonces, no puede ser que esto se haya perdido, que haya desertado a las autoridades educativas de este campo y los gobiernos no tomen la manija en esto. En el caso de la televisión, con la extensión que tiene el cable, hoy es muy poca la gente de menos de 30 años que sabe que hay canales abiertos. Para ellos es una señal más de la televisión por cable, y la oferta de producciones americanas cada vez más formatizadas para mercados latinos, y el éxito de las series americanas hace que cualquier chico o joven sepa mucho más fácilmente quién es Homero Simpson o Jennifer Aniston ante que Alberto Iribarne o Lorenzutti para los funcionarios públicos. Digamos, el esquema de oferta cultural americano de mano de la globalización, te digo que hoy es quizás el puente más importante que tiene la industria de Ahora, Hollywood. retomemos el planteo inicial mío. El Estado. Es decir, el Estado tiene que existir. El Estado somos todos, no solamente el gobierno. Sí. Claro,
está bien, el Estado... Somos todos el Estado, no solamente pensemos en los funcionarios. Como todos pero los contribuimos que a esto desde los que nuestro definen lugar. las políticas son los gobiernos y son los funcionarios. Y yo puedo tener un excelente gobierno y en el área tal tengo un tipo de medio pelo y no funciona, esto es real. Pero eso tiene que ver con el reclamo social. No sé si hay el reclamo de hace 25 años en la juventud. No sé si la juventud tiene los mismos reclamos que teníamos nosotros. Bueno, pero espera. Si Entonces yo admito tu argumento, entonces con el planteo de la globalización cultural me pasan por encima y no voy a tener capacidad de reacción de nada. El conflicto es decir, tengo que tener un nivel de dirigencia de élite que tenga claro este tipo de problemas, porque no va a surgir de aquello que está idiotizado. Claro, pero yo creo que hay que reaccionar contra el lema que te dice o usted es parte de la aplanadora o parte del camino. O sea, te subís al modelo que está imperando, por eso yo decía, lo engañoso de decir que este modelo ya se impuso definitivamente. No está impuesto definitivamente, va en proceso de hacerlo. Por eso las reacciones de que hablaba Antonio hoy, de determinados países, reaccionan fuertemente con esto y con un argumento de apelación religiosa que es interesantísimo. Porque no te olvides que cuando el Islam se lanza sobre Europa en el 711, lo está haciendo con una bandera religiosa, de conquista y expansión, porque están convencidos de su valor. Es una tendencia globalizadora. Ahora cambia el sentido. No tratan de globalizar el Islam, sino defender lo propio con una bandera religiosa frente a este avance económico de presión permanente. Entonces, yo creo que aquí los gobiernos tienen que, en primer lugar, sentarse a rescatar el caudal cultural conscientemente que se tiene en nuestro país. En segundo lugar, que eso sea materia que nutra la educación argentina. Y esto nos va a llevar unas generaciones, por supuesto, pero es posible hacerlo. Tercero, que los gobiernos tengan políticas de continuidad y de pactos, como hay en otros países del mundo, que a través de 40 años se sigue haciendo lo mismo. Y claro, vos no podés generar cambios en el campo cultural y en actitudes como estas de un día para otro. No, seguro. Lleva mucho. Sí. Hemos perdido muchísimo tiempo, por eso que nuestros muchachos están con los pies puestos en nuestro plato. Ahora, desde el punto de vista de la globalización educativa, porque acá se ha planteado, y lo mencionó el Antonio, digamos, los planteos de Francia e incluso de Argentina, creo que también, en el sentido de no entrar en los temas educativos en la Organización Mundial del Comercio. Sí. ¿Es simplemente eso o hay que hacer más? Porque este es un tema, me parece que es sustancial también. Es decir, ¿cómo evitamos la globalización educativa en este aspecto? Yo te incorporo acá el tema de la teoría de la conspiración, que denuncia, como apunté hoy al pasar, que la UNESCO es una tendencia a unificar y homogeneizar las apreciaciones educativas en todo el mundo, ¿cierto? Y te van dando determinados modelos. ¿Esto aceptable o no? Pero lo cierto es que nosotros hemos tenido y tenemos una tradición cultural, educativa muy importante, pero nos quedamos atrás en la tecnología. Entonces, el salto que tenemos que dar ahora en educación para rescatar nuestra identidad cultural en firme es el salto tecnológico educativo. Porque como en otros programas hemos dicho, el anterior con Fanfani, el 60% de los docentes argentinos no maneja la PC. Entonces, con esto no podemos hacer muchos cambios en la realidad futura. Esto hay que hacerlo, pero con urgencia, sabiendo que los resultados, esto es el problema de la política, los resultados no están dentro de los 4 años. Entonces, no se preocupan mucho los gobiernos porque no reditúa esto en 4 años con el florecimiento de una nueva actitud. Dentro de 10 nadie se va a acordar lo que hice. Hacemos la última pausa y le prometo algo. Veo que por el ámbito financiero hay una columna los días lunes de los chimentos del fin de semana y terminan siempre con un chiste o una serie de anécdotas. Yo le prometo, terminamos enseguida el programa y el doctor Barcia nos prometió un par de chistes. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio.
Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. tiempo este breve, Antonio Ambrosini nos hacía referencia y tomaba dos ejemplos respecto de la importancia de los medios de comunicación en el tema cultural. Sí, yo te decía que era una responsabilidad no solo del gobierno, sino del Estado, considerando el Estado como somos todos parte del Estado. Que los medios también tienen un rol fundamental en esto, y recordaba con pesar que cuando en el 74 muere el titular de UDEVA, que era Arturo Jauregui, es un tema que pasa prácticamente en silencio en los medios. Era la muerte de un intelectual argentino que había provocado a toda la inteligencia del país. Y en cambio, muere un autor europeo, pasa algo con Beckham y es titular de todos los medios de comunicación. De hecho, hace pocos días murió un formidable actor español, no argentino, Fernando Gómez, y le dieron la apertura de los suplementos de espectáculos, que no me parece mal. Yo quisiera dedicarle a las cosas nuestras el mismo espacio que a las cosas que vienen desde afuera. No, me parece brillante eso, y están muriendo actores nuestros y aparecen en un pedacito en los diarios, chiquitito. Frente a lo que dicen que la identidad cultural no existe y que todo es global, está el cuento del elefante. Se hace internacionalmente un concurso de ensayos, en inglés presenta 4 o 6 páginas, pero después muchas fotografías del elefante y yo, el individualismo inglés, el riesgo inglés, matando al elefante, casi avasallado por la bestia, etc. El francés, porque no tienen por qué salir de Francia, presenta la vida sexual de los elefantes. Se fue a Jardin des Plantes y miró cómo actuaban los elefantes por la noche y lo escribió. El norteamericano escribió un ensayo sobre la democracia y el elefante. El ruso, el elefante como hacerlo más fuerte y poderoso. El polaco, el elefante, la cuestión polaca. Y el argentino no llegó en el plazo que le habían dado, entonces pidió que, como estaban en un lugar muy periférico del mundo, no alcanzaba la bibliografía y la hemografía no estaba al día, le dieran un plazo. Dio en un plazo y como no llegó, ¿cierto? Sacó en un periódico local una carta abierta diciendo que esta es la injusticia que los países del norte cometían contra las culturas del sur. De modo que el inglés, el francés, el norteamericano, el ruso y aún el argentino están presentes en las reacciones que sobre un objeto como el elefante se puede proponer. Señores, Dios mediante, hasta la semana que viene. Gracias. Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, soñá. Uy, cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar.